yo no me refiero al señor ministro, me refiero a lo que dicen los ministros, porque él encarna una función. Aquí la gente tiene que entender una cosa, no es Francisco Barbosa, es el fiscal general de la Nación, y yo no le hablo a Néstor Osuna, le hablo al ministro de Justicia. Cuando él señala que es una propuesta generosa, pues yo entiendo que se les fue la mano en lo generoso, y que aquí generosos tenemos es que ser es con las víctimas en el país. Porque es que este país es un país que ha tenido que tener unas cargas muy grandes desde el punto de vista de reconciliación, y la reconciliación no se hace al revés, se hace al inicio, se hace en forma contraria, se hace pensando en las víctimas. Entonces son temas, Vicky, que a mí particularmente me preocupan, y me preocupan mucho porque, pues claro que se preocuparon por el tope, que yo lo había manifestado en mis consideraciones, pero se preocuparon por el tope fue para subirlo, el que hoy teníamos de 2.500 salarios mínimos a 10.000. Esa fue la preocupación. Entonces le subieron un tope que tiene relación con todos los mecanismos que a mi juicio son mucho más complejos dentro de esta ley. Por eso, entonces va a ser un gran negocio ser narcotraficante en Colombia. Si no va a pagar cárcel, si se queda con un platal, no lo van a extraditar. ¡Qué berraquera! Hay que ser narco. Pues mire, yo realmente, se lo digo, yo realmente estoy muy sorprendido de que se esté yendo tan lejos. Porque una cosa es lo que yo dije, de que el sometimiento a la justicia colectivamente se podía hacer y la fiscalía lo podía hacer, pero es que el cómo es muy importante. Entonces aquí le pongo otro ejemplo para que usted lo vea, Vicky. Mire la forma como tratan de, o como se voltean los argumentos en Colombia. Yo le digo al gobierno, para que la gente entienda, le digo, ojo, porque hay unas, en la norma que se presentó previa a la radicación de este proyecto, se dice, las sentencias colectivas, que dice ahí, se profieren por un juez. Entonces está bien. Entonces después decía en el artículo anterior, decía, si aparecen nuevos hechos de personas que fueron condenadas, se abre la sentencia, se incorpora ese hecho y vuelve y se cierra. Es decir, era una especie de violación al principio de cosa juzgada, pero peor aún, era un pasaporte o una licencia para delinquir, porque usted podía ser condenada en una sentencia, usted vuelve a cometer otro delito, abren esa sentencia, meten ese delito y vuelve y la cierran. ¿Sí o no? Y eso era una vergüenza. Muy bien, entonces yo dije, oiga, es una observación que yo tengo como fiscal. ¿Y sabe lo que redactaron? Artículo 43. Sentencias complementarias. Entonces, para que no se preocupe el fiscal, se la vamos a dividir. Entonces dice, si después de proferida la sentencia se conociera algún hecho atribuible a integrantes de esa estructura armada organizada que no haya sido considerado al momento de decidir o de emitir la sentencia colectiva, y que podrá ser incorporado a esta mediante una sentencia complementaria que se cumplan las condiciones para acceder, tomando en cuenta los patrones de criminalidad. De verdad, o sea, de verdad que yo no sé qué creen que el país está pensando frente a esto. ¿Cómo es posible que una persona que fue condenada y que comete otra conducta, entonces le van a decir, venga, no abra la sentencia porque eso le parece mal al fiscal y al derecho, pues, y es una vergüenza constitucional? Esas son las vergüenzas constitucionales, llamaría un artículo académico. Pero al mismo tiempo, después te dicen, saldría otra sentencia que no tiene pena, sino simplemente es como una especie de boletín sin sanción, porque se cometió otro delito que responde al mismo parámetro o patrón de criminalidad que se había planteado en la primera condena de esas organizaciones criminales. Es básicamente que una persona reciba los beneficios, alguna de esas personas secuestró otra vez e inmediatamente no la mete en la misma sentencia, sino cree otra sentencia y a partir de ahí diga que no tiene condena porque es el mismo patrón, porque pertenece a la misma estructura. Es decir, tranquilos, no hay ningún inconveniente.